Más de 200.000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200.000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 852. La ministra Lady Zúñiga, en la cadena Ecuavisa, no sé si sea de su conocimiento, con nuestro saludo siempre agradecido, señor ministro del Interior, doctor José Serrano, ha manifestado, y me parece muy importante que usted nos refiera, la secretaria de Estado en la cartera de Justicia ha manifestado que luego de que se conoció en la administración Correa la existencia de una orden judicial contra los implicados en el caso de corrupción en la refinería de Esmeraldas o en Petroecuador, como queramos verlo, se ha ordenado un mega operativo que incluyen incautaciones y que ha subido información a conocimiento de la Interpol, que fue un anuncio que usted nos mencionó en días anteriores o por lo menos en horas anteriores. Aquí decía que la Interpol irá tras Carlos Pareja y otros procesados. ¿Cuáles son las dificultades de Interpol? Porque en muchas ocasiones los medios locales de cualquier país incentivan esperanzas para capturar, y hay oficiosos abogados internacionales que intervienen y hacen conocer a las autoridades algún género de impedimento interno, autónomo de cada país. En este caso, diga usted si este señor, como me han explicado, está entre España o Italia, está posiblemente incluso en la Unión Americana, en Estados Unidos. Y entonces, por más que haya una alerta roja en manos de la Interpol, como que tienen determinados límites de intervención para capturarlos y para traerlos más que todo de regreso al país a que sean juzgados. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía? Porque nos alegró mucho saber que usted se había empeñado conjuntamente con la policía ecuatoriana, con la Policía Nacional, solicitando a la Interpol, o que la Interpol incluya a los 8 prófugos, porque no se trataba solamente de Carlos Pareja y Anuseli, sino 8 prófugos con difusión roja, luego de que la jueza Karen Matamoros emitiera las órdenes de prisión en contra de 9 procesados. Uno ya está dentro de la cárcel, es Alex Bravo. 2. Y un señor Vaquerizo también. Vamos adelante con este informe. La cuestión es que la radio quisiera pedirle muy comedidamente que tenga la bondad de explicarnos cuáles son las limitaciones de la Interpol para cuajar, digamos, su sana predisposición y la del gobierno de capturar a estos personajes negativos. Muchas gracias, Gonzalo, y buen día. Sí. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que lo fundamental aquí en realidad es establecer un contexto importante, ¿no es cierto?, a través del cual tenemos ya algunas acciones en concreto que se han tomado en el caso que nosotros hemos denominado Oro Negro o Refinería de Esmeraldas, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, como señaló en la entrevista esta mañana la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, tan pronto nosotros recibimos la orden judicial el día viernes de la semana pasada, a las 2 de la tarde, en primer lugar de manera verbal, en la audiencia de vinculación a cerca de 17 personajes más en el caso
que está en caso Refinería de Esmeraldas, también se recibió la orden judicial de incautar los bienes de 8 personas, de Arturo Escobar, Juan Andrés Vaquerizo, Jaime Alberto Vaquerizo, Humberto Guarderas, Arturo Pinzón. ¿Estos son funcionarios? No, indistintamente. Importante señalar aquí que el único de estos 8 que estoy refiriendo acá, solamente Carlos Pareja Yanucelli es funcionario, ¿no? Los otros 7 son todos empresarios privados o representantes legales de empresas privadas. Llamémosles proveedores, tal vez. Sí, proveedores, contratistas, tanto de servicios como de bienes, de Petro Esmeraldas. Y lo importante en este tema, Gonzalo, y ciudadanas, yo creo que es señalar y también visibilizar que aquí no solamente se está estableciendo una responsabilidad como otrora sucedía sobre un mando medio, sobre un funcionario operativo de alguna institución pública, y se está tapando lo que ha sucedido con algún nivel directivo, incluso de carácter, algún nivel directivo de carácter político, ¿no? Sino que adicionalmente, o lo que sucedía antes, es decir, como que en el sector, como que el tema en un caso de corrupción tenía que ver solamente con el sector público. Aquí obviamente también hay un sector privado que se ufanaba, además de estar en los niveles más importantes de los estándares internacionales, con normas de calidad, ISO, etcétera, etcétera, pero se olvidaron de la norma de calidad suprema que debe tener todo ciudadano, que es la ética y la transparencia. Entonces, en ese sentido, sí es importante señalar que si bien Carlos Pareja Yanucelli se le ordenó la prisión preventiva, pero también los otros 7 ciudadanos que están involucrados en este caso son funcionarios, son empleados civiles, o más bien dicho, empleados privados o representantes legales de compañías, ¿no? El tema central aquí, Gonzalo, como quería informarle a la ciudadanía una vez más, es que a las 2 de la tarde la jueza anuncia dentro de la audiencia de vinculación de manera verbal y dispone a la Policía Nacional que incaute los bienes de estas 8 personas. La orden de la jueza nos llegó aproximadamente a las 6 de la tarde. Debo señalar también la jueza Matamoros, desde mi perspectiva como funcionario público, como ciudadano, como abogado, pues ha tenido también una diligencia importantísima, ¿no es cierto? A las 6 de la tarde nos llegaron las órdenes de incaución y a las 7 de la noche 15 equipos de la policía estuvieron operando en todo el territorio nacional para realizar estas incautaciones y evitar que bienes muebles, documentos que estaban en oficinas, etcétera, puedan ser evacuados, puedan ser desalojados, como prácticamente ya cuando se ingresó. Es impresionante, cuando ya se ingresó a varias de las viviendas, a varias de las oficinas, algunas de las oficinas, inmediatamente se encontró ya por parte de la policía que efectivamente ya estaban embalando. Tenían informantes. No, es que a las 2 de la tarde fue ya la audiencia, ya se informó la incaución de bienes, se comunicó la incaución de bienes y obviamente pretendieron sacar. Entonces esa acción que fue bastante rápida, bastante efectiva, también permitió que el nivel de eficacia sea muy, muy importante. Entonces logramos incautar 15 bienes, ¿no? Yo aquí, Gonzalo, le voy a dejar nada más algunas de los bienes incautados, ¿no? Esta es, por ejemplo, una propiedad de los señores Vaquerizo, ¿no? En la ciudad de Guayaquil, en uno de los barrios más, en el barrio, podríamos decir, en la urbanización más cara de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Entonces, ese tipo de bienes efectivamente son los que prácticamente hemos logrado incautar. Oficinas también de lujo y algunos otros bienes que en este momento estamos incautando también alrededor de bienes inmuebles. Lo importante de esta incaución, Gonzalo, es que es la primera vez en la historia del país, y esto obviamente, más allá obviamente de ser un hecho de corrupción, es la primera vez que en la historia del país, ¿no es cierto?, se realiza una incaución de bienes sobre personas involucradas en estos hechos de cohecho frente a las acciones interpuestas por el propio gobierno en el que estaban participando esas personas que cometieron los hechos de corrupción. No, si nosotros hacemos un recuento de la historia desde 1980, ¿no es cierto?, por lo menos que
tengo un poco más, tengo memoria, más bien dicho, política también, ¿no es cierto?, en el gobierno de Hurtado, en el gobierno de León Férez Cordero, en el gobierno del señor Rodrigo Borja, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en el gobierno de Osvaldo Hurtado, tal vez. Sí, en el gobierno de Hurtado, en el gobierno del señor Hurtado, en el gobierno de Abdalá Bucarán, en el gobierno del señor Alarcón, del señor Maguá, del señor Novoa. En realidad, ninguno de sus gobiernos inició acciones directamente. Es decir, si nosotros bancario, el tema de los señores Isaías, no fue un proceso iniciado por el gobierno del señor Maguad, fue un proceso iniciado por personas perjudicadas justamente que estaban ahí. Pero más allá de eso, Gonzalo, yo creo que lo fundamental aquí es señalar, por ejemplo, este es otro de los inmuebles incautados en Esmeraldas, este es otro de los inmuebles incautados al señor Pareja Yanuseli, este es otro de los inmuebles incautados a los señores Vaquerizos. Este es uno de los muebles incautados al representante legal de la empresa Azul, ¿no? Entonces hay en realidad una serie de mansiones, sí, ¿no? Son mansiones en realidad, ¿no? Que realmente pretendían con esto denigrar nuestra condición de ecuatorianos y ecuatorianas, porque es de eso, Gonzalo. Entonces nosotros hemos actuado tan pronto la jueza nos dio la disposición, hemos actuado hemos levantado las órdenes, hemos hecho las incautaciones. Las incautaciones no se han parado. Por ejemplo, el día de mañana vamos a incautar aproximadamente 10 bienes inmuebles más de involucrados bienes que estaban escondidos jurídicamente tras figuras de fideicomisos de empresas, de personas jurídicas, ¿no es cierto?, donde habían creado compañías, por ejemplo, y esas compañías a los pocos días, a las pocas horas, se habían transferido las acciones a terceros, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos terceros al final se terminan convirtiendo en testaferros. Pero hay hechos que son sustanciales. ¿Qué nos permite esta acción de cohecho? En la Constitución y en el artículo 16 del Código Penal Integral, ¿no es cierto?, donde obviamente hay algunos detractores que más por su seguramente próxima condición de candidatos en las elecciones tratan de desvalorizarlo, ¿no es cierto? ¿Impresionar? Por supuesto. O desvalorizar el trabajo de ustedes. No, pero también la norma que se ha hecho. Mire lo que dice la Constitución y el Código Penal Integral, que los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y otros más, cohecho, se pueden juzgar en ausencia y son imprescriptibles. Claro. No solo para los funcionarios públicos, sino también para toda persona que intervenga en esas acciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un mecanismo jurídico penal para proteger la institucionalidad del país frente a uno de los factores más críticos en América Latina, que es la corrupción, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que, obviamente, por ese tema crítico, nosotros lo hemos enfrentado de manera contundente, Gonzalo. No es fácil hacer estas incautaciones en esas viviendas. Estaban, por lo menos en 2, 3 de esas viviendas estaban familias, hubo que desalojar a esas familias, pero la decisión del gobierno fue esa. Pero adicionalmente a eso, Gonzalo, hemos venido trabajando con Interpol para que ya se suban las difusiones rojas y las boletas de captura internacional. Uh-huh. Este momento ya se han subido las boletas, las órdenes de difusión del señor Arturo Alfredo Escobar Domínguez, difusión roja en Interpol con captura internacional, de Juan Andrés Vaquerizo Escobar, Humberto Hermundo Guarderas Córdoba, Arturo Emilio Pinzón Domador, Glenda Marinesa Mesa Bracho y Jaime Vaquerizo Escobar. Este momento estamos esperando, justamente Interpol nos ha pedido que completemos 2 datos en concreto del señor Fabricio Yanuseli y del señor Carlos Eugenio Pareja Yanuseli, para que en los próximos minutos tengamos también ya las 8 órdenes de Interpol, las difusiones rojas también subidas a nivel internacional. Su pregunta es muy oportuna, Gonzalo. Usted dice, pero estas órdenes algunas veces se han burlado. Mire, la orden de captura internacional y difusión roja para los señores Isaías se subió en el año 2001, si no estoy mal. Pues a los pocos meses, con las triquiñuelas de abogados y todo eso, lograron presentar un documento en Interpol y se bajaron esa orden de captura.
luego de eso, nunca más, desde el año 2001, nunca más se volvió a subir la difusión roja para los señores de Isaías. Una burla para el país, pues, Gonzalo. Tantos procesos judiciales aquí, tanta gente muerta, tanta gente que tuvo que huir del país. Y esas, no, ¿qué es lo que hicimos nosotros como gobierno? Nosotros como gobierno fuimos personalmente a Interpol a poner nuestro reclamo enérgico de lo que le estaban haciendo al país. No le estaban haciendo al gobierno, al presidente Correa, lo estaban haciendo a los ecuatorianos. ¿Cómo así? No subían una orden de captura frente a ciudadanos que incluso están ya sentenciados por el delito de peculado en nuestro país. Así es. Entonces, eso ha permitido que Interpol justamente le tome con muchísima más seriedad a las órdenes de captura que tiene el Ecuador. Nosotros hemos sido colaboradores permanentes de Interpol. Cuando han habido personas de Estados Unidos con órdenes de captura o ex convictos de Estados Unidos acá en el país, inmediatamente los hemos enviado a Estados Unidos. Cuando han habido del Perú, inmediatamente los más buscados, cerca de 10 más buscados del Perú, los hemos enviado al Perú. Cuando han habido de Colombia, a Colombia. Han habido 2 de Argentina, a Argentina. 3 de España, 3 de España. 2 de Italia, a Italia. 3 rusos, 3 a Rusia. Un francés. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, Gonzalo. Ahora, nosotros lo que queremos acá es reciprocidad. Con las órdenes de captura internacional, con las boletas de difusión roja que se han subido ya al sistema, nosotros aspiramos que recibamos la colaboración de todos los países donde posiblemente puedan estar estos ciudadanos. Yo quiero informar también a la ciudadanía que de acuerdo a los informes que hemos recibido directamente de Interpol, etcétera, el señor Pareja Yannuzeli, por ejemplo, se encuentra en Estados Unidos, ¿no? A ver. Sí, y yo quiero en ese sentido también hacer un reconocimiento a los siguientes estados, Gonzalo, porque esto es importante. A España, al Reino Unido, a Francia, a Canadá, a Panamá y al propio Estados Unidos por tener una colaboración eficaz, permanente con el sistema de justicia y con la Policía Nacional para que estos hechos de corrupción, este hecho en concreto de corrupción, no quede en impunidad. ¿Y a qué me refiero con esto, Gonzalo? Hay varios de estos países, Estados Unidos, España, etcétera, algunos de estos países que he mencionado, que les han revocado ya las visas, no solamente a los 8 personas que están con órdenes de captura para prisión preventiva en nuestro país, sino a los 17 presuntos implicados en el caso de cohecho. Pero no solamente les han revocado las visas que tenían, ellos, sino también a sus familiares. ¿Esto qué va a permitir? En primer lugar, que quienes no ingresaron a estos países, pues simplemente ya no lo van a poder hacer porque ya no tienen visa. Y quienes lograron ingresar a estos países, obviamente tendrán el tiempo perentorio de ingreso que les dieron en esas visas, ¿no es cierto? 30 días, un mes, etcétera, para luego de eso entrar en una situación de ilegalidad, de irregularidad ya en esos países. Entonces, el mensaje... Ahí se puede aprovechar para capturarlo. Por supuesto, esto es fundamental porque ya van a estar en una situación irregular, pero la Interpol de Estados Unidos, este momento tiene todas las herramientas legales para poder detener a Pareja Yannuzeli. Para Pareja Yannuzeli, en unos minutos más que esté subida ya la difusión roja de Pareja Yannuzeli. Una vez que esté subida la difusión roja, obviamente... ¿Qué es subida la...? Es decir, ¿cómo se sube? Esto es un protocolo que se cumple. El Ecuador o cualquier país le pide a Interpol y le dice, mire, en nuestro país se han dictado órdenes de prisión preventiva o medidas cautelares con... Es un delito de acción pública, ¿no es cierto? Es un delito que en realidad perjudica, si bien a la sociedad ecuatoriana, pero perjudica al mundo en general. Nosotros le solicitamos a Interpol que todas las policías del mundo que están afiliadas a Interpol busquen a estos personajes. Busquen a estos personajes y adicionalmente capturen a estos personajes para iniciar ya sea el proceso de deportación o el proceso de extradición. Entonces, ¿qué proceso va a primar o tiene que primar este momento? Para nosotros debe primar el proceso más efectivo
que dure el menor, y para nosotros el proceso más efectivo es el que dure el menor tiempo, para que estos personajes estén en el país rindiéndole cuentas a la justicia ecuatoriana de los hechos que se les acusa, de los hechos de corrupción que presumiblemente han cometido. Usted Eso es sí se fundamental. enteró que Fernando Villavicencio puso un tuit hace más o menos unos 8 días, informando a la ciudadanía, ese era su interés, de que él conocía de buena fuente que Pareja Llanuselli se encontraba en Estados Unidos. A estas alturas ya debió haber sido capturado. ¿No le dieron valor, digamos, a esta denuncia de Villavicencio? Mire, nosotros no actuamos sobre la base de personas sobre la base de personas que le hacen daño al país y le mienten permanentemente, ¿no? Y que tratan justamente de aprovecharse de información que ni siquiera sabemos cómo llegó a se conocimiento obtiene, ¿no? de ellos. Y eso no quiero decir con eso no quiero decir bajo ningún punto de vista que aquí estamos hablando Pero tiene informantes. Sí, eso obviamente, todos tenemos informantes, Gonzalo, pero aquí lo fundamental, reitero, es efectivamente cómo esa información se trasluce en la posibilidad de proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, Gonzalo. Es decir, la incaución de bienes, subir las órdenes de difusión a Interpol, pedir que se generen las órdenes de captura internacional, hablar con los embajadores en la posibilidad que se les revoquen las visas a estos ciudadanos. Ese es un acto obviamente propio de cada estado, ese es un acto soberano de cada estado, pero que sin embargo, en esta lucha contra la corrupción o contra delitos graves como narcotráfico, creemos que son fundamentales. Entonces, la revocatoria de visa que se está dando ya a estos personajes y a sus familias también va a ser un mecanismo importantísimo de presión para que estos ciudadanos sepan que efectivamente no va a haber territorio en el cual no persigamos a quienes han afectado los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. En este caso específicamente, se trata de un funcionario que tenía muchísima confianza por parte de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Pero eso bajo ningún punto de vista puede decir que una cosa sea la confianza y otra cosa sea solapar una situación de esta naturaleza. Obviamente, una vez que se han probado que han existido depósitos a su hermana, a él, a una compañía, etcétera, este momento lo que requerimos es que esa persona efectivamente venga a rendirles cuentas a la justicia ecuatoriana. Nosotros vamos a hacer lo posible y lo imposible para que efectivamente, como ya lo hemos hecho en otros casos, Gonzalo, esta no es la primera vez que estamos involucrados y que estamos metidos en una suerte no de persecución absolutamente a nadie, sino simplemente estamos involucrados en un proceso que genere transparencia y confianza en nuestro país, en nuestra democracia. Eso es lo que nos interesa. Entonces, estos ciudadanos tienen que venirse a presentar en el país, Gonzalo. Solamente por poner ejemplos, hemos autodepurado a la policía, sacando 1000 policías. Nos hemos metido en los casos más feos de corrupción de la policía, de los pases, de policías vinculados al narcotráfico. En este caso específico, el gobierno nacional está metido de lleno en la lucha contra las acciones de corrupción que se han cometido en Petroecuador. Y ese es el tema central. Nosotros no podemos terminar nuestro gobierno, obviamente, sin haber traído a estos personajes que han defraudado la confianza de absolutamente todos sus compañeros y compañeras, pero sobre todo los ecuatorianos y ecuatorianas que han malversado fondos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿no es cierto? Y que estos señores queden en la impunidad. No, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario. No solo incaución de bienes, vamos a seguir con las incauciones, por supuesto, pero vamos a tomar todas las acciones para que estas personas, en el menor tiempo posible, le estén rindiendo cuentas a la justicia ecuatoriana. Usted y otros actores del gabinete han tenido que emplearse a fondo en este mega operativo que esta mañana anunciaba la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, porque de la Fiscalía no tenemos ninguna información, ningún acto contributivo a buscar la detención de las principales figuras o actores de este malhadado insuceso de ultrajar al país con semejante cadena de robos
que todavía no podemos contemplar en su totalidad quiénes más estarían involucrados o han sido beneficiarios de esta clase de astutos episodios. En ese sentido, la ministra de Justicia, no sé si quiere llevarse la película que le correspondería en actoría a usted, señor ministro, y no es por ponerlo en puja, pero la ministra de Justicia no ha dicho y no ha realizado ninguna circunstancia más que la que conocemos ha hecho la jueza Matamoros con un paso de tortuga. Vamos adelante haciendo escuchar lo que dijo nuevamente la ministra Zúñiga. Aquí fue el gobierno quien hizo la denuncia en contra de la corrupción. Nosotros, a partir del día viernes 21, que ya existía una orden judicial, usted recuerde, Stephanie, son los órganos jurisdiccionales, la Fiscalía y el Sistema de Justicia, quienes dirigen la investigación. Nosotros como función ejecutiva no podemos interferir en ese sentido. Ya con la orden judicial, ahora nosotros hemos generado de inmediato la incautación. Pasaron apenas 2 horas para que se desarrolle un operativo, un mega operativo en tres provincias a la vez. Se desarrollaron incautaciones en Esmeraldas, en Pichincha, en Guayas. Ya se ha logrado subir la información a Interpol para que las policías de las Américas puedan hacer que estas personas retornen. Este juicio, este tipo de delito es un delito imprescriptible. Toda la vida tiene para regresar Carlos Pareja. Y a nosotros, como gobierno nacional, como les digo, lo que nos interesa en este caso es evitar la impunidad. A mí me parece que esta acción la ha asumido usted desde hace algunos días, señor ministro. Hemos creado un equipo justamente dentro del gobierno para hacer todas las coordinaciones necesarias con el sistema de justicia que nos permita, reitero, generar una respuesta eficiente, sobre todo eficaz, en los términos que estas personas, en el lugar que se encuentren, en el territorio nacional o fuera del país, estén lo más pronto frente a la justicia para rendirles cuentas. En ese equipo obviamente estamos con la ministra, estamos con otros, estamos con el secretario jurídico de la presidencia, estamos con otros funcionarios que el presidente justamente ha designado para dar seguimiento a este operativo. Entonces, a estas acciones. ¿Cuáles son las instrucciones precisas del jefe del Estado? Que este caso no quede en la impunidad y que tenemos que hacer, reitero, lo posible y lo imposible para que estos personajes que han defraudado la confianza de compañeros del proceso político, pero al mismo tiempo los ecuatorianos y ecuatorianas estén frente a la justicia rindiéndole cuentas. Que no puede haber contemplaciones de ninguna naturaleza justamente para que esas acciones se generen lo más pronto posible. Y quiero señalar esto, Gonzalo, efectivamente fue el propio gobierno, el secretario jurídico y el director del SRI los que el 13 de mayo de este año presentaron la denuncia contra el señor Alex Bravo por tráfico de influencias. Luego de eso, ya unos días después, creo que el 18 de mayo, nuevamente se volvió a presentar una acción, ¿no es cierto?, para requerir información y ayuda penal internacional a Panamá para que entregue información que ha sido clave en el proceso. Mire, se dice que la Fiscalía se ha demorado y todo eso. Yo, más allá de justificar la acción de la Fiscalía, lo que sí quiero decirle es que es diferente cuando efectivamente uno se para frente a un micrófono, uno escribe un Twitter, uno escribe una nota, ¿no es cierto?, y dice, yo creo que los implicados pueden ser las siguientes personas, y doy un listado de personas, ¿no es cierto? ¿Implicados en qué? Porque ese es el elemento fundamental. El equívoco del señor ministro fiscal es mencionar al cohecho, y no precisamente es lo que decía esta víspera el jurista guayaquileño Enrique Herrería. Esto lo que constituye es un lavado de activos y de conformidad con el artículo 317 del Código Integral Penal. Esa es la diferencia, Gonzalo, efectivamente, entre lanzar simplemente cualquier afirmación. Por ejemplo, hace un rato un señor aquí decía, ¿qué tiene que ver con las casas que está entregando el señor Lenín Moreno? ¿Qué tiene que ver con él? ¿Acaso son de su autoría? Pero si el señor Lenín Moreno es el que consiguió los recursos como representante para los discapacitados del secretario general de Naciones Unidas, el señor Lenín Moreno consiguió esos $3 millones
y con esos $3 millones se están construyendo 300 viviendas en Manabí para las personas discapacitadas que perdieron sus casas. Entonces, y tiene todo el derecho de reivindicar. Pero no solo reivindicar, sino obviamente si no, esos recursos, pregunto. por supuesto, si esos recursos los consiguió el ex vicepresidente Lenín Moreno, ¿no es cierto? Como enviado especial para Naciones Unidas, se construyen las viviendas, él entrega las viviendas, ¿cuál es el problema? Sino que justamente es la falta de información que tenemos acá. Por ejemplo, lo que dice el señor Herrería, esto es lavado. Pero claro, si bien el lavado es un delito. Bueno, no dice solamente él, dicen cualquier cantidad de juristas. Sí, Gonzalo, pero permítame aclarar un tema que es fundamental. Si bien el lavado de activos es un delito autónomo, ¿no es cierto? Lo que hay que probar en el lavado de activos es que para el lavado de activos es fundamental probar que efectivamente esos bienes que se obtuvieron o ese dinero que se obtuvo viene de forma ilícita. Entonces, ¿cómo se prueba que viene de forma ilícita? Con otro delito, pues, que puede ser el cohecho, que puede ser el peculado, que puede ser el enriquecimiento ilícito. Es un clarísimo peculado. Entonces, pero por supuesto, Gonzalo, entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Como se requiere el informe de Contraloría también, ¿no es cierto? Y mientras el informe de Contraloría efectivamente se remite a la Fiscalía, ¿no es cierto? Que aspiramos que ya en los próximos días se remita, se requería iniciar una acción directa, pues, ¿no es cierto? Para que sea eficaz, efectivamente, para evitar la fuga de estos ciudadanos. Pero, por ejemplo, para evitar que se transfieran bienes. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Efectivamente, el señor secretario jurídico y el director del SRI presentan la denuncia por cohecho. También es cohecho, que desde mi perspectiva como abogado y funcionario público también es peculado, también es peculado. Que desde mi perspectiva como abogado y funcionario público también va a producir enriquecimiento ilícito, va a producir enriquecimiento ilícito. Pero, y sobre eso, que esto va a generar un lavado de activos, va a generar un lavado de activos. Lo importante es que a este Código Penal Integral, que también cierto personaje, reitero, lo trata de desvalorizar, ahora determina que los delitos en el Ecuador, las penas son acumulativas. Es decir, ya antes teníamos un código que determinaba que si yo robaba, pero había un asesinato, solamente podía juzgar el asesinato. Que si yo robaba, que si una persona robaba, y si para eso también hubo una violación, bueno, el delito más grave. No, ahora los delitos, ahora se pueden juzgar todos los delitos, y ahora se pueden, ahora se pueden juzgar todos los delitos y acumular las penas de todos los delitos. Entonces, el delito de cohecho, por un lado, el delito de peculado por otro lado, el delito de lavado de activos por otro lado. Entonces, ya no es... Pero lo que dice el presidente, si usted me permite, ministro, es que es un punto muy interesante. El ministro García, ¿qué digo el ministro? El presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, el señor doctor Ramiro García, hacía una comparación que ustedes tienen allí, en el sentido de que si una persona mata y roba el reloj del asesinado, lo que le están es juzgando por el robo del reloj y no por el crimen. ¿A usted le parece que es comparable esa situación con lo que ha hecho el señor fiscal de la... Pero es que el señor presidente del Colegio de Abogados es un farsante, está mintiéndonos a los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque no está sucediendo eso, Gonzalo. Y yo le puedo poner cientos de ejemplos de que efectivamente el Código Penal Integral ahora permite la acumulación de penas cuando se cometen varios delitos. Y vuelvo a reiterar, en este caso tenemos el de cohecho, que puede ser en el futuro inmediato también otro delito de peculado, que también puede generar el delito de lavado de activos, que puede generar también el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Entonces, todos esos delitos que se vayan a juzgar, ahora se pueden acumular las penas. Entonces, ya no se va a juzgar sobre la pena solamente del delito mayor, es decir, 14, 15 años, no. Ahora se va a tener que sumar, si a más del cohecho se determina peculado, a más del peculado se determina por otra parte lavado de activos. Ahora esos delitos se acumulan y esa pena de 14 años puede pasar a ser pena de 30 años.
Ya tenemos, Gonzalo, efectivamente, en casos en los que se han dado, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque una cosa es, porque vale la pena también señalar, una cosa es cuando, por ejemplo, es un homicidio agravado. No, cuando es un robo agravado, es decir, el tema del reloj con el asesinato, hay que juzgar, pues, el asesinato también. Pues eso es lo que se tiene que hacer. Pero aquí, en cambio, es diferente la figura, aquí es la estructura jurídica. El cohecho es el reloj, dice García. Gonzalo, el cohecho es un delito, para que vea que no es el reloj, ¿no? Y para que vea la comparación necia y también bastante inocua que se quiere plantear. El cohecho ahora es un delito que está establecido en la Constitución de la República del Ecuador, que es imprescriptible y que se puede juzgar en ausencia. Entonces no es el robo de un reloj. Entonces, supongamos que por alguna razón solamente queda el delito de cohecho. La persona que cometió cohecho, donde se esconda, a donde haya fugado, el momento que regrese al país, en 5, en 10, en 20, en 30, en 40 años, en 2 meses, en un mes, en 2 semanas, como nosotros aspiramos tenerles a ciudadanos acá en el país, sean juzgados. Y si no vienen, sean juzgados en ausencia. Esa es la nueva figura del cohecho. ¿Ya lo tienen localizado a pareja Llanuselli? ¿En qué ciudad se le ubicó? Bueno, eso sí, no me diga, porque sí, y además sí, ese tema, reitero, es un tema que nosotros hemos conversado con los embajadores de algunos países y obviamente le quiero decir nuevamente que estamos recibiendo toda la cooperación. Aquí lo fundamental, Gonzalo, es que efectivamente... Perdón, la cooperación de todas las autoridades norteamericanas o internacionales, ¿no? Estamos recibiendo la cooperación en este caso de los embajadores que he mencionado, ¿no es cierto? De los embajadores para hacer conocer sobre este tema a sus autoridades Pancho de justicia. Borja, el nuestro, está en conocimiento de este tema. Sí, por supuesto, le hemos enviado toda la información a él, pero le hemos entregado también toda la información al embajador de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí lo fundamental, Gonzalo, que quiero reiterar es que, por ejemplo, el retiro de las visas ya es un tema importantísimo, claro, para los involucrados como para sus familiares. La incautación de bienes, ¿no es cierto? La incautación de bienes, inmuebles, muebles, de cuentas, etcétera, también es importantísimo. Hay cuentas también ya intervenidas. Por supuesto. Pero mire, Gonzalo, yo quiero volver a un tema de la fiscalía. Y han encontrado bastante dinerito que pueda retornar a las arcas fiscales. Este momento, por ejemplo, se han inmovilizado cuentas ya en Panamá, ¿no es cierto? Se han impedido retiros de recursos de importantes cantidades de dinero, ¿no? Se han impedido el retiro de importantes cantidades de dinero. Este momento la Fiscalía está tramitando también con otros países como España, como Estados Unidos, como con Suiza, con el estado de Nueva York, también en los Estados Unidos. Este momento se está tramitando la asistencia penal para que llegue otra información fundamental que nos permita determinar otras cuentas que nacen a partir de la información de las 900 fojas que nos llegó de Panamá al sistema judicial. ¿Qué es lo que está haciendo la Fiscalía? Con obviamente la Cancillería, con la estructura que tenemos de coordinación para los temas penales internacionales. Este momento lo que se está haciendo es justamente buscando esa cooperación que ya se ha obtenido para que también en esos países se inmovilicen esas cuentas que pueden tener recursos que se obtuvieron ilícitamente en el país. Esa cooperación ya la estamos teniendo. Es decir, esta vez, no como en el caso Isaías, no como en otros casos de antaño, no vamos a permitir que ciudadanos que cometieron gravísimas acciones en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas vayan a disfrutar de los recursos ilícitos en otro país. Aquí vamos a perseguir estos delitos hasta que efectivamente esas personas rindan cuentas ante el sistema de justicia ecuatoriano y asuman su responsabilidad desde esa perspectiva. Pero no solamente a título personal, sino también con sus bienes que pueden ser producto de estas acciones ilícitas. Esto es lo clave aquí, Gonzalo. Ya hemos incautado bienes. Ya está la difusión roja este momento de Interpol, prácticamente para todos. En unos minutos más estará para absolutamente todos. Ya estamos con este proceso también de diálogo con los embajadores para el tema. Luego el tema va a la justicia y ahí resultan exculpados. No es así, Gonzalo, no es así.
No es así, yo no creo que sea así, yo creo que vamos a ver nuevamente. ¿Qué duda el señor presidente del señor ministro fiscal general de la República por su lentitud, por su... Mire, eso es lo que le quiero decir, Gonzalo. Por ejemplo, en mayo se pidió la asistencia penal a Panamá. La asistencia penal recién llegó el 26 de septiembre. No es un tema que me corresponde explicar a mí, claro, pero yo sí quiero, obviamente, en honor efectivamente a una situación que se ha dado, ¿no es cierto?, en el proceso judicial. Si en mayo usted pide una asistencia penal, ¿no es cierto?, internacional a Panamá, y esa asistencia penal a Panamá recién llega en septiembre, es decir, se demora junio, julio, agosto, 4 o 5 meses se demoró esa asistencia penal, a pesar de la insistencia que hemos estado haciendo a través de la Cancillería, de la propia Fiscalía. Se demoró tanto tiempo. Por eso es que una cosa es la conjetura que nosotros, o la apreciación que nosotros podamos hacer. Pero para eso hay las medidas precautelatorias. Pero solamente. No las ha utilizado el Ministerio Público. Pero Gonzalo, mire, esa pregunta, por ejemplo, ya le corresponde responder al fiscal. Pero lo que sí quiero decir es que en la asistencia penal internacional, si se demora 4 o 5 meses la información en llegar al país, esa es la información que se requiere procesalmente, esa es la verdad jurídica que se requiere en un proceso. Las pruebas, con esas pruebas efectivamente, por ejemplo, hemos logrado incautar estos bienes. Con esas pruebas, obviamente están dictadas estas órdenes de prisión preventiva. Aquí lo clave, Gonzalo, es que ya hay un proceso en marcha. Hay un proceso en marcha que no puede quedar en impunidad. ¿Usted no tiene problemas con el pasaporte italiano que anda a cargar Carlos Pareja Iannuzzelli y que fue denunciado ayer precisamente por Enrique Herrería? No se ha señalado por parte del señor Alexis Mera, del ministro fiscal Galo Chiriboga, del Contralor del Estado y de ninguna autoridad que estaba obligado a hacerlo, que habiendo concurrencia de infracciones en los delitos que están siendo descubiertos, el delito grave que hay que perseguir es el que está establecido en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, que es el de lavado de activos. ¿Y por qué razón prefieren hablar de cohecho, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias? Porque en el caso de enriquecimiento ilícito, cohecho y peculado, si bien es cierto que son delitos imprescriptibles que tienen penas severas, no alcanzan a la gradación de la pena que tiene el lavado de activos, que es hasta de 13 años, con un agregado que es importante. El lavado de activos se inscribe en la lucha de las Naciones Unidas contra la corrupción, está en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y permite, de acuerdo a estos instrumentos internacionales, perseguir las acciones en cualquier lugar donde se encuentren, e incluso nosotros como Estado podemos confiscar en donde se encuentren, en el país donde se encuentren, los bienes de estos actos ilícitos, el dinero mal habido, los patrimonios adquiridos producto de los ilícitos cometidos en el Ecuador. Pero además no se impide que se logren medidas de aprehensión, es decir, de detención, de sanción a donde se encuentra. En el caso de Carlos Pareja, esto de aquí todavía no lo he confirmado, pero es una presunción con fuertes indicios de lo que yo he investigado. Carlos Pareja tiene pasaporte italiano, su abuelo era italiano, por lo cual presumen que no se lo puede extraditar. Sí se lo puede extraditar, e incluso en el evento de que no se lo pueda extraditar porque tenga buenos abogados en Italia, sí se puede exigir, y además tienen que cumplir las autoridades italianas, que se lo procese dentro de Italia y además que se le confisquen y que se repare hacia el Ecuador indemnizatoriamente todos los perjuicios causados por estos contratos nocivos que han puesto en evidencia la corrupción del Estado ecuatoriano. ¿Qué opina usted, señor ministro? En primer lugar, sí, pues, o sea, tal vez para ir a dar una charla, una conferencia, pues yo creo que está muy bien pues lo que plantea este señor, ¿no es cierto? Aquí lo fundamental efectivamente es que se quiere establecer como una verdad y como una realidad, un tema que es completamente falso y completamente diferente. Se ha iniciado el proceso de cohecho. El proceso de cohecho, ¿qué va a permitir? El proceso de cohecho va a permitir que efectivamente existen ingresos, recursos que se obtuvieron de manera ilícita. Con esa prueba de que estos recursos se obtuvieron de manera ilícita,
ya se configura y obviamente, y vamos a ver la existencia de bienes, muebles, inmuebles, de cuentas, etcétera. Con esa prueba que determina en el cohecho que efectivamente esos recursos se obtuvieron de manera ilícita, obviamente ya se puede configurar el delito de lavado de activo, ¿no? El lavado de activos. Y con eso obviamente se puede perseguir el delito de lavado de activos. Entonces aquí no solamente estamos hablando de concurrencia de delitos, aquí estamos hablando del cometimiento de varios delitos, nuevamente planteo eso, Gonzalo, que permiten también acumulación de penas, Entonces, en esa perspectiva, ¿no es cierto? Lo que estamos trabajando acá, en primer lugar, lo que estamos accionando es a que estas personas vengan a rendirle cuentas a los ecuatorianos, a que los bienes que presumiblemente son mal habidos, obtenidos con recursos ilícitos, estén incautados y a buen recaudo. Que las cuentas efectivamente... Pero la forma de salvarle también apareja ya cuando entre en una segunda ronda de juicios, de acusaciones, y él se defienda, es que no le ponen peculado, no le ponen lavado de activos. Eso es lo que reclaman Gonzalo, los que saben. Pero vuelvo a decirle, Gonzalo, primero se ha planteado el delito de cohecho. Con eso vamos a probar, es que no me estaba parando son. No. Yo lo que le digo es por qué. Estaba hablando allá con el señor Vera. Perdón, le vuelvo a repetir esto, Gonzalo, le vuelvo a repetir esto. Es que, mire lo que estoy planteando. Lo que estoy diciendo es, el cohecho nos va a permitir determinar que efectivamente probar que esos recursos, que hay recursos mal habidos, recursos ilícitos. Para el peculado, lo que se necesita, la prueba fundamental, para el lavado de activos, la prueba fundamental que se necesita es que determinar que existen bienes que fueron producto de recursos, obtenidos producto de recursos ilícitos. Entonces, con el cohecho, con el peculado, una vez que se tenga ya el informe de la Contraloría que nosotros aspiramos que salga, que se determinen responsabilidades y con penales. El lavado de activos. Entonces, con esto vamos a poder configurar el peculado. ¿Por qué no quiere el lavado de activos? Utilizar el lavado de activos como figura acusatoria fundamental de parte de el interesado, que es el Estado ecuatoriano? Gonzalo, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que hay que avanzar procesalmente de tal manera que nos permita tener un delito que pruebe la existencia de recursos ilícitos, y que esos recursos ilícitos provocaron a su vez la adquisición de bienes, ¿no es cierto? Y con eso configurar el lavado de activos. Hay que perseguir los 2 delitos, los 3, los 4, los 5 delitos, porque nuevamente aquí no solo hablamos de concurrencia. Pero ahorita ya está más que probado que ha habido lavado de activos. No, Gonzalo, no está probado que ha existido lavado de activos. Recién a partir del 26 de septiembre, que llega la asistencia penal y que se determina que hay depósitos en la cuenta, entre otros, del señor Pareja Yanuseli, del señor, que hay transferencias de las cuentas del señor Vaquerizo, de todos estos personajes, ¿no es cierto? Recién ahí, ¿no es cierto?, tenemos la prueba para poder determinar, la Fiscalía y el juez va a tener la prueba para poder determinar el cohecho. Y a partir de ahí, obviamente, pero también a partir de ahí, cuando ya se ve que hay esos depósitos, ya se puede iniciar también el proceso de lavado, pues. Gonzalo, lo fundamental acá es que hay que iniciar tantas acciones legales y tantos procesos judiciales como los que efectivamente se vayan configurando. Perdona mi insistencia, ¿no, doctor? Señor ministro, lo que la gente dice es ¿por qué no? Y de comienzo, una vez que hay concurrencia de elementos como para asignarle a este proceso como lavado de activos. Hay que seguir el proceso de lavado. Eso no está en discusión. Pero acá es completamente diferente lo que se está pretendiendo plantear por parte obviamente de actores políticos que quieren no hacer un análisis jurídico de este tema, sino quieren hacer un análisis politiquero. Entonces aquí el tema fundamental, Gonzalo, vuelvo a reiterar, aquí el tema fundamental es que hay que seguir el tema del cohecho. Hay que seguir, obviamente, el tema del peculado. Hay que seguir el tema del lavado de activos. Hay que seguir el tema del enriquecimiento ilícito. Es decir,
hay una serie de delitos que efectivamente se van a ir configurando y hay cómo procesarlos. Pero lo fundamental, lo fundamental en este caso en concreto, Gonzalo, lo fundamental en este caso en concreto es que ya con la acción de cohecho hemos podido poner a buen recaudo, con las incautaciones, los bienes inmuebles que están en el Ecuador, con los requerimientos internacionales que están haciendo, también vamos a poder a bloquear las cuentas o inmovilizar las cuentas en otros países. Y obviamente, una vez que ya estemos con todo este proceso y la investigación la inicia la Fiscalía, ¿no es cierto?, y con estos indicios que tiene para el lavado, también vayamos por el delito de lavado, pero de ninguna manera quiere decir que estamos con el delito de cohecho, ¿no es cierto?, para no seguir el delito de lavado. Son cosas completas, son acciones, no distintas, son acciones completamente complementarias, ¿no es cierto? Quien comete por lo general, quien está involucrado en una acción de cohecho, por lo general, si ha adquirido bienes producto de ese cohecho, obviamente eso se llama lavado. Entonces, estos delitos hay que seguirlos, ¿no es cierto?, de manera autónoma. ¿Para qué también? ¿Quién tiene que iniciar? Obviamente, señor fiscal. El fiscal, yo vuelvo a reiterar, Gonzalo, creo que estamos en una situación importante dentro del proceso judicial. Lo clave aquí es no dejar en impunidad estos hechos. Hemos hecho las incautaciones, están subidas las refusiones rojas, se han dictado las órdenes de captura internacional, hemos hablado con los embajadores, algunos de los países que he mencionado han retirado las visas a los involucrados y a sus familiares. Estamos haciendo requerimientos, la Fiscalía ha realizado requerimientos en concreto por petición obviamente del Ejecutivo, de los abogados, tanto del secretario jurídico como de la SRI, ha realizado requerimientos a Suiza, a Nueva York, a España y a otros países sobre cuentas específicas que ya hemos podido identificar para determinar de quiénes son esas cuentas y cuáles son los recursos que se transfirieron a esas cuentas. En realidad hay una serie de acciones adicionales sobre las cuales se está avanzando, ¿no es cierto?, más los informes de Contraloría también que irán saliendo progresivamente, que nos permitirá, reitero, ir cerrando el círculo y obviamente poner el pasaporte italiano que anda a traer en su bolsillo derecho, le vuelvo a preguntar, señor ministro, con el mayor respeto, no tiene nada que ver con la intencionalidad o no va a causar ningún obstáculo o problema de carácter legal internacional para traerlo al Ecuador. Verá, ya el señor Herrerías decía que, según sus informantes, que le han informado cualquier cosa, el señor Pareja Yanuseli tiene pasaporte italiano y por lo tanto estaría en Italia. El abuelo es que es de allá. Por lo tanto estaría en Italia. Bueno, el señor Pareja Yanuseli está en Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿En qué ciudad me decía? Desconozco en qué ciudad, pero está en Estados Unidos, ¿no es cierto? El tema fundamental acá es que ya, por ejemplo, comenzar a especular si el pasaporte italiano le va a servir en Italia a un señor que está en Estados Unidos, bueno, ya, eso en realidad no es materia. Además no es ninguna contribución. No, pero sobre todo, Gonzalo, aquí lo que estamos procesando nosotros es, reitero, las acciones que permitan que estos individuos se presenten ante la justicia. Que el señor tiene pasaporte italiano, pero elucubremos que está en Italia. No, el señor está en Estados Unidos. Entonces hay que realizar todas las acciones, efectivamente, para que este señor que está en Estados Unidos, al igual que el señor Vaquerizo y por lo menos 3 o 4 personas más de los 8 procesados, efectivamente regresen al país. ¿Pero se han capturado? Claro, se han capturado. Y si hay que ¿Quién tiene que capturarle? ¿La obviamente, Interpol? No, tiene que capturar Interpol Estados Unidos. Interpol Estados Unidos. Obviamente habrá un debido proceso ahí, pero lo fundamental es que nosotros no vamos a descansar. ¿Le entregan a Interpol Ecuador? Sí, pero una vez que se cumple el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste el procedimiento, ministro? Bueno, en primer lugar, para algunas personas, en algunos estados se genera el proceso de extradición con las órdenes de Interpol, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un procedimiento que cumplir, hay que pedir la extradición, etcétera. Esa extradición obviamente hay que tramitarla en la corte respectiva en el país donde se encuentran las personas. Nuestro embajador debe haber ya iniciado tal vez estos trámites. Primero hay que capturarlo, tal vez. Primero hay que subir las órdenes de difusión, ¿no es cierto? Y en Interpol estamos esperando que en estos próximos minutos suban estas 2 órdenes de Interpol que todavía están faltando, que nos han hecho un requerimiento de información. Con esas 8 órdenes de difusión roja que tenemos en este caso en concreto,
se verificará en qué países están estas personas. Sobre esas verificaciones nosotros enviaremos, una vez que recibamos la alerta de en qué país se encuentran, ¿no es cierto?, nosotros remitiremos la información respectiva y las peticiones ya de extradición o de deportación, según el caso, ¿no es cierto?, según el caso, según lo que determine la normativa de cada país. Eso ya no le corresponde a nuestra normativa. Y sobre eso obviamente trabajaremos ya sea en las extradiciones o en las deportaciones. Pero mientras tanto seguiremos nosotros, como la orden de incautación es una orden abierta que está dado por parte de la jueza, nosotros seguiremos ubicando bienes en el Ecuador, tanto muebles como inmuebles, que nos permitan poner a buen recaudo. Por ejemplo, tenemos información ya cotejada de 50 vehículos, entre los cuales están 30 vehículos de alta gama o de lujo que tenemos que incautar también. Estamos verificando y ubicando dónde están estos vehículos, ¿no? Yo aquí sí quiero hacer una advertencia también a cualquier familiar, a cualquier amigo de estos individuos que esté escondiendo uno de estos vehículos. Si nosotros encontramos un vehículo, un bien inmueble de estas personas oculto en el domicilio, en la empresa o en cualquier lugar de una tercera persona, nosotros directamente iniciaremos la acción penal también de denuncia por obstrucción a la justicia en contra de las personas en las que encontremos esos bienes escondidos. Entonces, desde ya también que los ciudadanos que creen que les están haciendo un favor a sus familiares, que creen que le están haciendo un favor a sus amigos, si están escondiendo esos bienes, es mejor que los entreguen inmediatamente a la justicia ecuatoriana. Caso contrario, reitero, si nosotros determinamos que terceras personas están ocultando bienes de estos ciudadanos que están implicados en este caso, iniciaremos las acciones penales respectivas en contra de esas terceras personas. Pero aquí no vamos a permitir que ninguna persona efectivamente se burle de los ecuatorianos y ecuatorianas. Informantes, digamos, de responsabilidad ciudadana, que tengan conocimiento o quieran de alguna manera contribuir con el esclarecimiento de estos temas de activos escondidos, ¿a qué teléfono o cómo podrían operar, señor ministro? Directamente al 1-800 delitos. Directamente al 1-800 delitos. Directamente al 1-800 delitos o en su defecto directamente, su despacho, tal vez? Sí, directamente sí al ministerio o a la unidad de policía comunitaria más cercana que ellos tengan en su territorio. Aquí tenemos estos dos vehículos que corresponden a tal persona, este vehículo, aquí tenemos estos inmuebles que corresponden a tal persona, queremos entregarlos. Eso es obviamente lo que vamos a hacer. Reitero, en el caso que nosotros determinemos que personas están escondiendo bienes, muebles de estas personas que están involucradas en este caso en concreto, nosotros nos encargaremos de poner las acciones legales contra esas personas por obstrucción a la justicia, ¿no es cierto?, para que también esas personas sepan que aquí no le hicieron ningún favor a absolutamente nadie, sino que aquí se volvieron en cómplices de un delito que en realidad tiene que ser juzgado y sancionado. Esa es la acción del gobierno que estamos siguiendo en este caso y en cualquier otro, Gonzalo. Aquí tenemos justamente que proteger a nuestros compatriotas, aquí tenemos que proteger a nuestra democracia y obviamente por más doloroso que esté esta situación, nosotros tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está dada en función de asumir estas competencias y asumir también frentear esta situación con las acciones que vaya determinando la justicia y obviamente con las estrategias que ya desde el gobierno hemos establecido también, por ejemplo, para la coordinación internacional para atraer a las personas que han salido del país. Ya. El asunto también, señor ministro, que queríamos hablar con usted refiere a que hay que ponerle ya un final a las contrataciones directas a dedo y sin licitaciones. Que necesitamos una política de Estado, también era una preocupación mía que pensaba plantearle, pero se nos fue el tiempo, que debe ser el combate al crimen organizado. Hay que elaborar un acuerdo económico, social y ético con toda la población. Todavía ustedes están en responsabilidad de dejarnos alguna herencia legal sobre el tráfico, la inseguridad, las armas, ¿qué podíamos decir? El tema de los jóvenes, el tema del narcotráfico, el tema del alcoholismo juvenil, el tema del descuido de los padres, en fin, hay una serie de elementos de seguridad pública que quisiéramos
uno de estos días volverlo a tratar con usted. Mire, Gonzalo, yo creo que ahí hay un tema fundamental, ¿no? El tema de los paraísos fiscales. El pacto ético yo creo que es una responsabilidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por supuesto, del ciudadano de a pie, de la ciudadana. ¿Incluyen a todos los bancos? Perdón, del ciudadano de a pie, de la ciudadana de a pie, pero sobre todo de los políticos. Es una responsabilidad nuestra. Sí. Ese pacto ético tiene que ser asumido. Todos los fondos. Porque hay también políticos que han depositado ingentes cantidades de dinero en bancos chinos, dicen. Pero aquí lo fundamental, bueno, dicen, ¿no es cierto? Entonces todos esos temas hay que probar. Aquí lo fundamental, Gonzalo, vuelvo a reiterar, lo fundamental es con el tema del pacto ético, ¿no es cierto? Terminar con esta lógica, con esta fantasía para invisibilizar no solamente delitos que se puedan cometer, sino para invisibilizar también esta falta de sensibilidad que ciertos personajes también públicos han tenido con el país, sacando permanentemente sus recursos. Yo creo que ese pacto ético tiene que ser un hecho, un acontecimiento en el cual todos los políticos, ¿no es cierto?, nos comprometamos efectivamente a que no existan cuentas en el exterior o en paraísos fiscales que sobre los cuales uno pueda tener sus recursos. Uno de los grandes problemas efectivamente ha sido esta satanización que se quiso hacer, por ejemplo, de que no, pues sí, es que en el Ecuador se pagan más impuestos, saquemos nomás nuestra plata de acá, ¿no es cierto? Y que se pretendió justificar por ahí, ¿no es cierto? Al final, lo que se termina haciendo es, como en este caso en concreto, son esos paraísos fiscales en los que se esconden los recursos. Necesitamos justamente ese pacto ético como un primer paso fundamental para que, desde los actores políticos, ¿no es cierto?, demos una muestra de transparencia total a nuestros compatriotas y obviamente generemos una suerte de ejemplo que permita a su vez, ¿no es cierto?, seguir desarrollando normativa para evitar estos acontecimientos que se han dado acá. Pero lo fundamental también es que estos hechos no queden en impunidad. Cuando se comete un delito de esta naturaleza o de cualquier naturaleza, como que ya lo hemos venido nosotros haciendo con delitos de narcotráfico, microtráfico, organizaciones criminales, etcétera, aquí necesitamos también que este hecho no quede en impunidad. Y por eso vamos a hacer, reitero, todo lo posible y lo imposible como gobierno para que este hecho no quede en impunidad. Confiamos en Suñeque. Gracias, ministro. Muy buenos días. Muchísimas gracias. José Serrano, ministro del Interior en Cadena Democracia. Escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo.